Pero regreso a mi pregunta, cerrando este paréntesis. ¿Los militares tienen o no potestad de detención a fin de podernos ubicar en el secuestro o en el abuso de autoridad? Y tenemos que trabajar con un dato fáctico, con un hecho. La circunstancia en la cual se da la privación de la libertad de Gustavo Gorriti, que insisto es un delito. Lo que está en discusión es qué delito y, lo más importante, si mi cliente es autor del mismo. El 6 y el 7 de abril de 1992, en Lima regía un estado de emergencia. Creo que ese es el dato que la Fiscalía ha obviado en toda su acusación. Ese es el dato que se ha obviado en la condena del general Briones. ¿Qué significado tiene que el 6 y 7 de abril de 1992 Lima haya estado bajo el régimen constitucional de un estado de emergencia? El decreto supremo 019-DE-CC-FFAA del 26 de marzo de 1992 prorrogó el estado de emergencia por 60 días en el departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Por el estado de emergencia se suspendieron las garantías constitucionales de la inviolabilidad del domicilio, la libertad ambulatoria, la prohibición de ser expatriado salvo por causa legal, la libertad de reunión y la libertad a no ser detenido salvo mandato judicial o delito flagrante. Artículo 2, inciso 20, parágrafo G de la Constitución de 1979, que era la vigente en aquella época. Las Fuerzas Armadas, por expresa disposición de la ley, recuerden, sin derecho, sin autorización legal, las Fuerzas Armadas, por expresa autorización de la ley, asumieron el control del orden interno, el cual abarcaba la potestad de detener, sin necesidad de contar con un mandato judicial, ni encontrarse en un caso de delito flagrante. La potestad de detención de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia está expresamente reconocido en la doctrina constitucional. Cito a Vidar Campos como ejemplo, a Pedro Sagüez, que desarrollan este instituto de emergencia, o al mismo Diego García Sayán cuando menciona el habeas corpus en los estados de emergencia, y a pesar de toda su crítica, termina reconociendo que es una potestad de la cual se abusa. Eso no lo niego. Pero la discusión no está acá en que si se abusó o no se abusó. Agrego, sí se abusó. Gustavo Gorriti nunca debió ser privado de su libertad. Adelanto una idea. La detención de Gustavo Gorriti fue un exceso de cumplimiento de las órdenes. Las órdenes eran medidas políticas de inmovilización de personas. Ejemplo, los presidentes de las cámaras, pero no el periodista Gorriti. Cierro mi paréntesis porque eso viene para otro capítulo. El artículo 231, inciso A de la Constitución de 1979, los artículos 1 y 2 de la ley 24.150, que ni siquiera mencionó la Fiscalía, pero ni el número, y el artículo 3 del decreto supremo número
92-DE-CCFFAA, Defensa Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, son el fundamento legal de la potestad de detención de las Fuerzas Armadas. En un régimen de estado de emergencia, rigen o se aplican reglas distintas a un estado de normalidad constitucional. En un estado de normalidad constitucional, quien tiene la función de detención es el juez y la policía en caso de delito flagrante. Pero en un estado constitucional de emergencia, insisto, constitucional de emergencia, los militares, al asumir el control del orden interno, asumen la potestad de detener sin mandato judicial y sin flagrancia. La discusión está si esos actos pueden ser objeto de control. La tradición decía que no, la modernidad dice que sí. La tan venerada Constitución de 1979 no admitía el habeas corpus en los estados de emergencia. Y la ley de habeas corpus y amparo prohibía los habeas corpus en los estados de emergencia. Hubo un juez instructor que tenía los pantalones de recoger habeas corpus en ese tiempo y lo acusaban de terruco. Lo cierto y lo concreto es que según la ley, un militar en estado de emergencia tiene potestad de detención. Si es objeto de control, es otra discusión. Particularmente creo que sí. Pero que tiene la potestad de detener es evidente, porque si no, ¿qué controlo? ¿Para qué tanto discusión si es controlable o no es controlable si no tiene esa potestad? No voy a decir que voy a controlar la función jurisdiccional del fiscal, porque el fiscal no tiene función jurisdiccional. Pero si toda la doctrina moderna dice, vamos a controlar la potestad de detención de los militares en un estado de emergencia, es porque evidentemente la tienen. Los militares que privaron de la libertad a Gustavo Andrés Gorriti y Lembogen sí tenían potestad de detener o arrestar. Podían, como lo hicieron, abusar de la misma en el ejercicio de su cargo. Pero tal conducta, por las razones expuestas, no podría configurar un delito de secuestro, sino un delito de abuso de autoridad. Y eso nos llevaría a establecer el último o el penúltimo punto de este día, porque pienso agotar hasta la 1 exactamente y más si la sala me permite. Eso nos llevaría a explicar por qué sostenemos que la acción penal está prescrita. ¿Por qué estaría prescrita si es que el hecho debe ser tipificado como abuso de autoridad y no como secuestro? Y es importante explicarlo porque acá ha funcionado la suspensión y la interrupción del plazo de prescripción, las dos. Empecemos por determinar el plazo de prescripción en el caso del abuso de autoridad en la modalidad de detención ilegal o arbitraria. Plazo